Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, y el título del mensaje lo he titulado Enfocados en la misericordia y en la verdad de Cristo. Hay una necesidad de que la iglesia pueda reflexionar y reaccionar a esta realidad y a esta necesidad. La misericordia y la verdad son virtudes que están en el corazón de Dios de una manera gloriosa, extraordinaria y poderosa. Y esas virtudes tienen que estar también en el corazón de su iglesia y tienen que ser manifestadas conforme el propósito eterno de nuestro Dios. Quiero que me acompañen para leer unos versículos en Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El Señor me puso la inquietud con esta palabra. La iglesia tiene una misión sumamente importante que llevar a cabo, que es la predicación del evangelio del reino, la palabra de vida y de salvación. Todos somos conscientes y podemos percatarnos de la situación global en este mundo. Este mundo está sumido en una fuerte depresión y en una fuerte opresión. Vemos la mayoría de la gente pues abatida, vemos a la gente insegura, atemorizada, enferma, vemos a la gente pues que está en una situación, podríamos llamarlo de una manera pues sin extremar la realidad caótica. Y fíjese, en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta situación, ahí está la realidad de la iglesia, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. La luz no se enciende para meterla debajo de una mesa, para esconderla debajo de un almud. La luz se enciende y se pone en lo más alto para que alumbre a los que están en la casa y a los que vienen de afuera. La sal de la tierra tiene la función de dar ese sabor de vida en cuanto a la asimilación de esta enseñanza de la sal de la tierra, para no solamente para sazonar, sino para preservar en vida. Estamos en esa condición y esa es nuestra misión. Pero nos damos cuenta, lamentablemente, tristemente, que hay como otra realidad de ver cristianos que son miembros del cuerpo de Cristo, que tendrían que estar entendiendo, asimilando y manifestando la misión propia que cada uno tenemos para llevarlo a cabo en esa unidad, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Nos damos cuenta de que la gente como que se separa del cuerpo de Cristo, se desanima, se abate, se esconde, se amedrantan, se acobardan. Está pasando. Por una parte, la urgencia de que la iglesia alumbre, la urgencia de que la iglesia haga su función para sazonar y preservar en vida. Y por otra parte vemos a una iglesia dormida, una iglesia que está en un estado de letargo o conformismo. Si me equivoco, pues que Dios me perdone. Pues es lo que percibo, es lo que... Y a veces
el movimiento que se lleva a cabo es un movimiento muy metódico para cumplir un poquito pues con nuestros deberes, olvidándonos que realmente la Biblia nos manda ir más allá de nuestros deberes. La única manera de poder experimentar cosas gloriosas y sobrenaturales de Dios es yendo más allá, rompiendo los límites. Y qué bueno que podamos entender esto. Salomón, en esa sabiduría que Dios le dio y esa palabra inspirada, nos da unos consejos poderosos que la iglesia en este tiempo necesitamos rescatar y necesitamos abrazar y necesitamos implantarlo en nuestros corazones. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dos virtudes de Dios que con una trascendencia poderosa. Las dos caminan juntas y las dos tienen una función sumamente poderosa. La misericordia sin la verdad, pues seríamos buenas personas, pero confundidos. Y la verdad sin misericordia se convertiría en ley y llegando a ser esa letra que mata y olvidando la eficacia del Espíritu que vivifica. Entonces necesitamos entender, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver la misericordia, ¿qué significa? ¿Qué representa? Según el diccionario dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Compasión. Una inclinación a sentir compasión, a sentir. Una iglesia que no siente compasión no está en condiciones de llevar a cabo la misión. Porque tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo cuando dice la palabra que Él recorría la aldea de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad del pueblo. Y mirándolos tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos esa virtud en el corazón de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Y qué bueno que podamos entender esto, porque a veces, hermano, confundimos conceptos, ideas con realidades. Y simplemente, pues a veces nos quedamos en que la gente nos da lástima. Pero eso no es una verdadera compasión. Porque si no hacemos algo, si no vamos a ayudarlos, pues nos pasará como esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio de una manera metafórica, diciendo de que un hombre descendía por un camino, fue asaltado por ladrones y fue robado y quedó muy mal herido, medio muerto allá. Y dice la palabra que pasó un sacerdote, alguien que representa la religión. Y dice literalmente que viéndolo, viendo su condición, viendo su necesidad, pasó de largo. Esto es lo contrario a la misericordia. A lo mejor diría, pobre persona, mira qué pena, o mira su situación, pero no hizo nada, no se dispuso para ayudar. Una iglesia que ante las necesidades no hace nada. En el primer culto he dicho algo muy fuerte y lo voy a repetir, no es iglesia. Si esa virtud de la misericordia de Dios no está en nuestros corazones, hermanos, no estamos evidenciando la realidad de ser iglesia, de ser el cuerpo de Cristo. Pasó después un levita, dice las escrituras, representante de la ley. Dice que viéndolo también pasó de largo. Pasó de largo. Esa enseñanza nos muestra la realidad en cuanto a lo que hay en el corazón de las personas. Lo que tiene que haber en el corazón de los hijos de Dios. Lo que tiene que haber en la realidad de nuestras vidas espirituales. Después pasó un samaritano. La persona
peor calificada y las personas más rechazadas entre el pueblo de Israel. Dice la palabra, pero fue movido a misericordia. No miró y dijo, qué pena de hombre. No miró y se limitó a decir, bueno, Dios, ayúdalo. Miró y fue movido a misericordia. Bajó de su caballo, sacó su vino, su aceite y le dio la ayuda principal, primordial, inicial, colocando ese vino para desinfectar y ese aceite como bálsamo del dolor. Una vez que lo atendió, dice que lo cogió y lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y una vez de allí en el mesón le dijo al mesonero, cuídalo, atiéndelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Aquí tenemos una evidencia de una realidad y una necesidad que tiene que estar principalmente. La iglesia del Señor no tiene excusa. Porque la palabra de Dios nos dice que seamos misericordiosos como eres misericordioso. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. En otra versión que me gusta, dice, bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Nos damos cuenta de la gran dicha y de la gran bendición. Gloria a Dios por ese corazón que tiene misericordia y se dispone para ayudar. La iglesia tiene esa misión. No solamente predicar el evangelio, sino ayudar a que la gente vea que hay un poder de la palabra de Dios en nosotros, por nuestros hechos, por nuestras acciones, que no solamente hablamos, sino que ayudamos. Y ayudamos de una forma altruista, no como el hombre carnal y egoísta que cuando ayuda siempre espera una recompensa o espera un reconocimiento. No. Y esa es la profundidad de la enseñanza de la misericordia de Dios manifestada en la necesidad de los hombres. Tan grande y tan maravillosa fue la misericordia de Dios, que Dios entregó a su Hijo unigénito a una muerte cruel, a una muerte muy sufrida, para rescatarnos a nosotros de la maldición, del pecado y de la muerte, para darnos la oportunidad de ser salvos, de que nuestra alma fuese acogida en el seno de Dios para recibir la herencia de la vida eterna. Esto es tan glorioso y es tan hermoso. La misericordia y la verdad caminan juntas. Y las dos funcionan cuando se hacen dentro de esa sensibilidad espiritual, donde la carne no está retorciendo la verdad, ni la carne está limitando la misericordia, sino que la experiencia de ese nuevo nacimiento nos están llevando a la manifestación de la realidad del carácter de Dios, de las virtudes de Dios, y estamos siendo impregnados de Dios para poder también impartir esa misma gracia a otros. Cuando la misericordia y la verdad
caminan juntos, tienen unos efectos poderosos de liberación y de salvación. Proverbios 16:6 dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de las personas que viven alejados en la ignorancia de la verdad de Dios? Porque no saben por dónde van y no tienen ni forma ni manera de encontrar el camino para poder ser restaurados, sanados y alcanzar esa salvación. Pero cuando la misericordia y la verdad de Dios es manifestada a través de un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene un impacto glorioso y se corrige el pecado. Y la enseñanza de lo que queda en ese corazón hace que el temor de Dios venga a las vidas, a los corazones, a la reverencia y el reconocimiento de la grandeza de Dios, y ellos deciden apartarse del mal. David tiene una experiencia hermosa y gloriosa, y en el Salmo 23, cuando él está hablando que Jehová es su pastor y que nada le faltará, en el último versículo, en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David tenía una seguridad, una convicción de que la misericordia de Dios lo acompañaba, estaba con él, y cuando él necesitaba practicar esa misericordia, él era un canal para poder manifestar esta virtud de Dios. La misericordia y la verdad de Dios es lo que es un poder que transforma extraordinariamente la vida de las personas. Es lo que nos ayuda a apartarnos del egocentrismo, del orgullo y de la vanidad de las cosas terrenales y del materialismo de esta vida. Es aquello que realmente nos pone en una posición de ser un instrumento de bendición, y estamos contentos, dichosos, ayudamos y bendecimos a la gente sin esperar nada a cambio, porque la misericordia y la verdad de Dios manifiestan el verdadero amor de Dios en las vidas. La verdad de Dios en acción y poder no es un concepto. La verdad no es un concepto, no es una idea, no es una reflexión, una meditación de lo que puede ser bueno o de lo que puede ser útil. La verdad es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo. En el principio, dice Juan capítulo 1:1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra, la verdad eterna es Dios. La verdad es Jesucristo. Si no sabemos el camino, ¿cómo? Y Jesús le dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es tremendo y es glorioso poder entenderlo. Por eso Salomón dice que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, que estén delante de ti, que te estén dando recuerdo y memoria de la importancia que es la misericordia y la verdad de Dios. Escríbela en las tablas de tu corazón. A veces no nos damos cuenta de lo que se está alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Por eso muchas veces hay tanta perturbación en nuestros pensamientos y hay tanto desequilibrio en nuestros sentimientos. Porque estamos abriendo puertas peligrosas
a cosas que más que alimentarnos y afirmarnos y establecernos y fortalecernos en la verdad eterna de Dios, nos desequilibran y nos ponen fuera de juego. Y sin darnos cuenta, hay muchos cristianos que nos movemos más por sentimientos que por convicción. Nos movemos más por lo que sentimos que por lo que la palabra de Dios nos enseña que hagamos. Y ese es un error tremendo. Y ese error se paga. Por eso vemos vida que cuando llega la prueba, son zarandeados y están tirados en el suelo, abatidos. Se sienten incapaces. Y se esconden. Parece cuando nos sentimos incapaces, nos pasa como al pueblo de Israel cuando eran atacados por los madianitas. Dice que habían construido cuevas, cavernas, porque los madianitas ya durante 7 años, porque el pueblo de Israel hizo lo malo delante, lo malo, cometió el error de su Dios. Dios lo entregó por 7 años a los madianitas. Y fueron 7 años de angustia, de escasez, de miseria, de opresión, de miedo, de ofuscación. Y dice que tenían que correr, y ahí estaba Gedeón corriendo para sacudir el trigo y corriendo a la cueva a esconder el grano, para que los madianitas no se llevaran, porque ellos llegaban y arrasaban con todo. ¿Qué es lo que le pasa a los cristianos que están en esa condición? Que más de estar fortalecidos en el poder de su fuerza, en la verdad, moviéndose en el poder de la misericordia de Dios, estamos siendo engañados y seducidos emocionalmente, sentimentalmente, y todo está ahí moviéndose de una manera contraria a la verdad de Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo poder percatarnos, darnos cuenta la condición de nuestro maestro, de nuestro mayor ejemplo, y que podamos realmente. Jesús no se paseaba por las aldeas lamentándose y mirando exclusivamente y diciendo: pobre gente. Él atendía las necesidades de la gente, y aun cuando no lo invitaban a que actuara. Recuerdo pues en la situación de aquella mujer que perdió su hijo, la viuda de Naín. Fue Jesús el que se acercó, y fue Jesús el que obró en el poder de su misericordia. Su amor lo llevó a obrar en la misericordia, y el poder de la palabra actuó levantando a ese niño de la muerte y entregándolo a su madre. Y tenemos que acordarnos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, no es usted, no soy yo los importantes, no somos los importantes. Es Cristo en nosotros. Es la misericordia de Cristo implantada en nuestro corazón. Es la verdad de Cristo escrita en las tablas de nuestro corazón, para que cuando llega el momento de obrar para ayudar en las necesidades, estemos ahí. El Espíritu nos da esa guía, esa dirección, esa luz, ese discernimiento para ver todas las cosas.
siempre que obramos en misericordia y en el poder de la verdad de Dios, estamos alegrando el corazón de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando alegramos el corazón de Dios? El verso 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Hallarás gracia. Otra virtud que está en la estructura de la divina persona de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un regalo, es un don, y actuó desde el principio en nuestras vidas para que alcanzáramos esta salvación tan grande que hoy estamos disfrutando. Dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero escuche una cosa, la realidad de Cristo en nosotros no nos deja ser indiferentes nunca frente a una necesidad. Y no solamente se limita a pronunciar una palabra de pena o de lástima. El que realmente está en ese poder de la misericordia y en ese poder de la verdad, actuará, se accionará, ayudará. ¿Se imagina? A veces las personas nos metemos en un contexto donde parece ser que nosotros somos siempre los necesitados y nosotros somos siempre los que esperamos la ayuda, y es como que nunca nos decidimos a ser esos instrumentos de gloria en las manos del Señor. Estamos allí un poco como miembros decorativos en el cuerpo de Cristo, porque no estamos llevando a cabo la función propia que Dios nos ha dado. Más bien siempre estamos esperando que el otro nos ayude o que recibir la ayuda de otros. No sé si me estoy explicando, no sé si lo están entendiendo. No quiero ofender a nadie, pero conocemos las realidades de lo que está pasando. No para señalar, no para juzgar, sino para confrontar las realidades. Yo siempre digo que cuando hablo y me siento con autoridad para hablar es porque Dios ha hablado primero a mi vida, me ha mostrado, me ha enseñado, me ha hecho reflexionar, me ha hecho entender. Y es de la única manera que la palabra de Dios toma vida y poder en nuestras vidas. La gracia de Dios es un regalo. Hay una gracia que actúa altruistamente desde el principio de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero hay otra gracia que recibimos para entrar en esa proyección de dar gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. Son palabras que si no las consideramos, las meditamos, si no permitimos que el Espíritu Santo las haga vivas en nosotros, pues son palabras como millones de palabras que pueden tener pues cierta importancia, pero que nunca la podemos disfrutar en profundidad, porque no estamos permitiendo que esa palabra sea escrita en las tablas de nuestro corazón, con la prioridad e importancia que requiere y que tiene. Dice Juan capítulo 1, verso 16, 17, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y
la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto había unas carencias, pero el antiguo pacto fue un poco la guía para poder llegar al punto de entender el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tanto en la ley, aunque no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero en un tiempo donde la manifestación de su amor va a estar primando y desatando el poder de la misericordia y de la verdad unida a la misericordia y al amor. Porque la ley tenía esa carencia. Y aún se estaba en el concepto de ojo por ojo y diente por diente. Pero viene la nueva manifestación de la palabra unida al amor y la misericordia de Dios. Dice, oíste que fue dicho, mas yo digo, cualquiera que os hiriere en una mejilla, poner también la otra. Algo incomprensible para el pueblo orgulloso de Israel. Algo que no se podía entender. Cualquiera que te quiera hacer andar una milla conforme a la ley romana, ver con él 2. Y cualquiera que te quiera tomar la capa, dale también la túnica. Y todo cambia. Por eso la palabra de Dios y el apóstol Pablo entiende cosas que están ligadas a la realidad de la verdad de Cristo. Y él dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque solo de esta manera vas a amontonar una verdad sobre su cabeza, ascuas de fuego. Solo de esta manera. Pablo puede entender y dice, porque en ese nuevo pacto, Dios nos ha hecho ministros, siervos competentes de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Porque de su plenitud tomamos todos. Yo digo, debiéramos de tomar todos. Gracia sobre gracia. La ley fue dada a Moisés para marcar un camino sobre moralidad, orden y rectitud. Pero vino la manifestación del nuevo pacto en una manifestación gloriosa del amor y la misericordia de Dios. Aunque Dios siempre ha amado y ama, porque Dios es amor. Dios siempre ha sido misericordioso. Pero viene el tiempo donde es el pueblo de Dios o la iglesia o el cuerpo de Cristo el que tiene que obrar con estas virtudes y manifestarse con estas virtudes. Por eso hay una invitación a que nos acerquemos a un lugar especial, para que usted y yo podamos alcanzar aquello que necesitamos alcanzar. Hebreos 4:16, y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos.
que nos ayude para alcanzar esa gracia. Nos ayude en los momentos que más lo necesitamos. No es el momento de andar llorisqueando por los rincones. No es el momento de estar ahí dejando que la tristeza te calcoma hasta tus propios huesos. No es el momento. Es el momento de enfocarnos como iglesia la realidad del poder de la misericordia y la verdad de nuestro Dios, para ser esos instrumentos en las manos del eterno, glorioso y todopoderoso Dios. Que no solamente hallemos gracia ante los ojos y buena opinión ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres. Que por fin en esta sociedad empiece a oírse, oiga, esta gente habla de una forma especial. Y actúan y obran de una forma especial. Parece que la gracia de Dios está en esta gente. Creo afirmativamente y vergonzosamente hemos perdido mucho tiempo con florituras religiosas. Y yo le pido perdón a Dios por ello. Hemos estado más para engordarnos nosotros de esa floritura, porque escuche, engordarnos de esas florituras. Y hablando, hoy sí que hemos sentido la presencia de Dios. No, hoy estuvo la cosa muy floja. No había inspiración divina. Opiniones que hemos venido diciendo durante muchos años. Porque parece ser que la presencia de Dios está donde se grita, se salta y se hacen espectáculos. Y si no, estamos apagando al Espíritu Santo. Cuando años atrás empezó Dios a tratarme en esto, en cosas, y empecé. Aquí teníamos el parque zoológico. Y con el ánimo de no descreditar a nadie, una hermanita, le habían puesto por nombre canguro, los saltos que daba. Reuniones en nuestra, más que deleitarnos en las ministraciones y estar pendiente de sentir la presencia de Dios, yo estaba pendiente de que con sus taconazos no me pisara a nadie. Hablo con esta hermana y le digo, hermana, por favor, miré, estuvo ahí 1 centímetro de darle con el tacón en la mano de una hermana. Ya no vino más, se fue de la iglesia. La gente ha heredado cosas y no se da cuenta que hemos heredado mentiras. Pensamos que la presencia de Dios está en ese folclore. Y en todas esas cosas. Me encanta la experiencia que tuve Elías allí en la puerta de la cueva. Cuando el fuego, cuando el viento, cuando el terremoto. Pero ahí no estaba Dios.
Y vino un servido apacible. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le abre su corazón. Y Dios le hace ver que no entiende la realidad. Él pensaba que había quedado solo. Cuando él dice: he reservado a 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ni han abierto sus bocas para clamar a Baal. Estamos en un tiempo, hermanos, donde la iglesia está siendo puesta a prueba. Y lo que es verdadero se verá, y lo que es paja se la llevará el viento. Por no decir, como dice la palabra literalmente, no sirve para otra cosa sino para ser echada en el fuego y se quema. Una palabra de vida que sale de la boca de un instrumento, de un siervo de Dios, una sierva de Dios, por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea. Ahí está el buen samaritano, no solamente actuando, dando de su vino y dando de su aceite y disponiendo su cabalgadura. Y no solamente estar en la liberalidad de dar sin esperar nada a cambio, sino decirle al mesonero: cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Que Dios nos ayude en este tiempo que nos ha tocado vivir, amada iglesia. Porque Dios está esperando un despertar genuino y verdadero. Quiero repetir lo que hablé el jueves. El jueves dije, algo muy... Porque el despertar ya está en el corazón de Dios. La realidad por la palabra, lo estuvimos viendo por el profeta Ageo, que lo que despierta es la palabra. Pero la palabra que se oye, se cree, se obedece, se ama al Dios de la palabra y se sirve. Meternos dentro de ese ejercicio de vida para convertirnos en instrumentos de vida. Tenemos ganas que las cosas cambien y las cosas van a cambiar. De nuevo amanecerá un sol de justicia donde va a traer un refrigerio. Acuérdese que a final de año vamos a celebrar con gran gozo algo que usted y yo vamos a tener que discernir. Pero ahora nos toca ¿qué? Nos toca oír. Nos toca creer. Nos toca obedecer. Nos toca amar. Y nos toca servir. Es que yo. ¿Acaso habrá algún miembro del cuerpo de Cristo que no tenga una función propia? Tú eres importante y necesario en el cuerpo de Cristo. Créeme. Y no le damos la importancia cuando, bueno, ya me han dado un cargo en la iglesia. Ya soy obrero, ya soy diácono, ya soy esto, ya soy lo otro, ya estoy en la alabanza. Otro engaño. Puede ser que nuestro servicio importante, relevante, es aquí en el local, en el culto, en la liturgia del culto. Otro engaño.
Porque donde debemos de ser efectivos y donde tiene que manifestarse el poder de la misericordia y de la verdad de Dios, es fuera. Todos parece que estamos soñando y lo vamos predicando en un estadio. Jesús le seguía en las multitudes. En un momento determinado se podía juntar con 7, 8 mil personas, 5 mil varones, sin contar las mujeres. Pero ¿sabe una cosa? A Jesús no se le caían los anillos. Y aun cuando era el momento de comer, porque había hambre y tal, sus discípulos estaban desesperados por comer, le dice: ir vosotros a comprar. A mí me es necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para tener un encuentro con una mujer. Eso es servicio. Eso es visión. Eso es acción. Como hablamos también la semana pasada, por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos por florituras o estamos por ser realmente efectivos y usados por Dios? Dios nos ayuda en todo esto, ¿sí? Escúcheme. Si Dios nos está reprendiendo, no se enfaden con el pastor, enfádense con Dios. Pero si a usted le va bien enfadarse conmigo, enfádese conmigo. Pero acuérdese que le amo y necesito un abrazo de usted. Amén. Vamos a orar.